Buenas tardes a todas las personas que muy amablemente atendieron nuestro llamado a esta videocharla o este webinar acerca de la insolvencia empresarial del decreto 560 de 2020 a raíz del COVID-19 y el decreto 417 del 17 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno Nacional de Colombia. Esta charla pretende dar una orientación básica, generalizada y hacer un pequeño análisis de la situación actual de las empresas en Colombia y del por qué estos mecanismos de insolvencia que ofrece el derecho concursal colombiano y de verificar todas las experiencias y cómo ha sido el desarrollo normativo y el trasegar a partir de toda la normatividad existente en nuestro país para arribar a lo que es el decreto 560 de 2020, que valga decir es una norma de emergencia especial y que tendrá una vigencia de 2 años en adelante, es decir, hasta el 14 de abril de 2022. Bien, veamos, los invito entonces para que se pongan cómodos y para que hagamos un recorrido un poco acerca de lo que es el derecho de insolvencia y para qué sirven estas herramientas a los empresarios en Colombia. Veamos entonces cuál ha sido el desarrollo y cuál ha sido la evolución de la normatividad en el derecho concursal colombiano y cómo se arriba al decreto 560 de 2020, a quiénes cobija, a quiénes beneficia, para qué fue diseñado, cuáles son los elementos con los cuales fue diseñado y qué es lo que pretende solucionar. Veamos entonces el desarrollo normativo. Podemos hacer un recorrido desde 1995, aunque no quiera decir que las normas de insolvencia sean desde ese año, incluso antes de la ley 222 de 1995 teníamos sistemas de insolvencia, pero una de las modificaciones importantes, y desde ahí vamos a partir, es de la ley 222 del 95, pasando por la ley 550 de 1999, arribando a la ley 1116 de 2006, que es el sistema ordinario o general, que ha agrupado la insolvencia en cuanto a las personas jurídicas o las sociedades comerciales, todos los tipos societarios, las personas naturales comerciantes, aquellas que ejercen el comercio, la insolvencia transfronteriza y los patrimonios autónomos que tienen operaciones o desarrollan operaciones mercantiles. Básicamente para ellos está dirigida la ley 1116 de 2006, que para nuestro webinar y nuestra charla será la norma matriz o el sistema ordinario de reorganización económica o de liquidación judicial. O sea, el sistema de insolvencia que ha agrupado. Esta ley es muy importante porque agrupó todo ese sistema de insolvencia.
Dejó por fuera a las personas naturales no comerciantes, ya veremos posteriormente, las personas naturales no comerciantes tuvieron su régimen especial. Más adelante, hacia el año 2010, la ley 1429 de ese año, de 2010, pues modificó en unos apartes y según las experiencias que se venían desarrollando a partir de la ley 1116 de 2006, tomó unas situaciones prácticas, porque este derecho es muy práctico, el derecho concursal parte de las situaciones de la experiencia real y de cómo se solucionan conflictos coyunturales. Entonces, a medida de que se vayan presentando los conflictos, pues veremos cómo la ley ha ido morigerando las situaciones hasta llegar a este decreto que vamos a hablar hoy. Bien, la ley 1429, que fue denominada la ley de primer empleo, pues modificó unos apartes de la ley 1116 de 2006. Posteriormente hubo un decreto que agrupó toda esta situación normativa, que es el decreto 1074 de 2015, y ella pues hizo otras reformas nuevas. Posteriormente el decreto 991 de 2018 también modificó una situación aparte de este decreto 1074 y digamos que grosso modo es la parte normativo que tenemos en Colombia para el derecho de insolvencia. Y bien, veamos un poco cómo es que surge el decreto 560 de 2020, que es la norma final que ha recogido una situación de emergencia producida por el COVID-19, producida por esta emergencia económica y que va a servir a los empresarios. O sea que esa es la última norma que tenemos en derecho concursal, es la norma del decreto ley 560-2020. Una parte que no hace, digamos que no integra el derecho concursal, pero que lo afecta en forma directa, es la ley 1676 de 2013, que es la ley de garantías mobiliarias. Y vamos a hablar un poco a lo largo y ancho de este webinar acerca de cómo influye esa ley 1676 y las garantías mobiliarias, tanto en la ley 1117 de 2006 como en el decreto 560 de 2020. Veamos entonces una breve introducción económica de cómo surge el decreto 560 de 2020. Pues lo analiza la revista The Economist, los informes preparados por JP Morgan, por The Economy in the Times of COVID-19, que ha hablado de la contracción pues económica a nivel mundial, y en Colombia pues tenemos análisis de Desarrollo y demás, en el que han determinado de que el crecimiento del desempleo pues no se hará esperar y rondará una cifra del 15.1% más o menos, y creo que hasta más podría ser, en el que hubo una contracción enorme de la economía, incluso comparada con la contracción de los exportadores en el 2015. Esto pues ha conducido a una desaceleración o recesión en el ciclo económico de la economía colombiana y a nivel mundial. Es un impacto mundial y que poco a poco pues se irá reintegrando dependiendo de las medidas que tome el gobierno frente a lo que será la morigeración o reactivación económica producida por COVID-19. Bien, veamos entonces para qué son los sistemas de insolvencia. El decreto lo define muy bien, que los procesos de insolvencia son instrumentos legales que permiten a los deudores en dificultades negociar sus obligaciones con sus acreedores. Esos son para llegar a acuerdos, para firmar acuerdos, llegar a acuerdos y poder reestructurar toda su situación. O sea, cómo viene su situación actual empresarial, el desarrollo económico y cómo se puede tender a una normalización de la cesación de pagos que se haya producido a consecuencia de esta emergencia, por ejemplo. Veamos entonces un poco de los mecanismos que ofrece el derecho concursal en Colombia a partir de la ley 1116 de 2006 y cuáles son entonces los pilares fundantes o la superestructura del decreto 560 de 2020. Veamos un poco. ¿Con qué cuentan los empresarios colombianos en Colombia para arribar a un proceso de insolvencia? Tenemos entonces que uno de los caminos con que cuenta el empresariado colombiano, hablando del sistema ordinario, vamos a hablar del sistema ordinario y vamos a hablar del sistema especial. El sistema especial es el producido por esta emergencia, decreto 560-2020. Y el sistema ordinario es los procesos de reorganización o la ley 11-17-2006, que ofrecen varias alternativas. Veamos. Un procedimiento en el cual cuando una empresa es viable, y la viabilidad ya vamos a verificar quién la determina. Cuando una empresa es completamente viable, así tenga un patrimonio negativo, podría acudir a un proceso de reorganización económica en términos normales, en temporadas no de COVID, sino en tiempos normales, vamos a hablar de eso un poco,
y podría acudir a la reorganización económica que pretendiera citar a sus acreedores y generar un acuerdo, firmar un acuerdo en el tiempo para normalizar sus acreencias y conservar primero los primeros objetivos o los objetivos fundantes de la ley 1116 es siempre conservar la empresa como unidad de explotación económica, como unidad generadora de riqueza y posteriormente conservar el empleo y el buen crédito, el buen nombre, es decir, que el crédito no mengue o que el crédito permanezca en la empresa para poder atender todas las obligaciones. En ese sentido, el empresario que tenga uno de los dos supuestos que trae la norma de la ley 1116 de 2006 podría acudir o a un proceso de reorganización o a un proceso de liquidación judicial. ¿Con qué supuestos? Podría ser con que uno de los supuestos es que tenga dos obligaciones en mora o más de 90 días o de cobro coactivo y que esas obligaciones representen no menos del 10% del total del pasivo o del total del endeudamiento que tiene ese empresario. Entonces veamos cómo es una forma o un supuesto que trae esa norma en el sistema ordinario. Otro supuesto es que no tiene que esperar el empresario a que esté en mora de esas obligaciones, sino que podría estar en el supuesto de la incapacidad de pago inminente, es decir, que suele suceder que las asambleas o las juntas de socios que se realizan entre enero y marzo de cada año, pues pueda surgir una situación de que se prevea de que va a haber un influjo de caja o una caja negativa en la que no se van a poder atender las obligaciones y pues no tendrá que esperar a esta empresa entrar en mora, ingresar en una mora, sino que podrá acudir a la causal de capacidad de pago inminente. Tengámosla en cuenta para lo que vamos a hablar ahora del decreto 560/2020. Bien, esa es una forma de arribar a un proceso de reorganización, por ejemplo. O si la empresa no es viable, pues la ley de insolvencia le permite al empresario que si no va a ser viable su operación mercantil y demás, pues que acuda a un proceso de liquidación judicial que le va a permitir sanear sus finanzas y de una forma pronta y organizada aprovechar el patrimonio del deudor para tratar de cubrir todas las acreencias que se puedan y las que no se descargarán. Ese es básicamente los caminos que tiene. Un tercer camino en el que se arribaba en la ley 1116 o se arriba todavía en la ley 1116 de 2006 es las negociaciones privadas o acuerdos privados con homologación ante la Superintendencia de Sociedades. Esto lo regula el artículo 84 de la ley 1116 de 2006. Bien, en la que el deudor puede convocar a sus acreedores y con una votación del 50+1 de los acreedores o una pluralidad de acreedores, pues puede llegar a acuerdos y puede homologarse y puede tener efectos frente a terceros ausentes y disidentes en el acuerdo. Bien, esos son los caminos que tiene, pero se ha analizado y el decreto ha recogido, valga decir que este decreto 560, para ir arribando pues un poco a la norma especial por esta emergencia del COVID-19, pues valga decir que se ha hecho una comparación de cómo han sido los procesos, cómo se han tramitado los procesos ordinarios de reorganización económica y liquidación judicial frente a este decreto y cómo se puede agilizar el trámite. El mismo decreto en sus apartes, en sus motivaciones que ha tenido este decreto ley 560, pues ha hecho un análisis muy concienzudo y ha dicho cómo se arriba, cómo son los procesos ordinarios y cómo son los procesos ahorita especiales, qué pretende la norma. Valga decir que este decreto no fue producto de la emergencia económica como tal. Este decreto surgió a raíz de estudios del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, muchos abogados muy prestigiosos en la materia, en el derecho concursal, hicieron sus aportes, sus mesas de trabajo y venían rescatando, haciendo estudios, elaborando estudios acerca de cómo ha sido la evolución de la ley 1116, de la ley 1429, del decreto del 2015-1074, el decreto 991 del 2018 y demás, cómo ha sido esa situación, cómo ha sido el impacto de la ley 1676 de 2013 frente a la ley 1116 y cómo la ha impactado y cómo se puede, digamos, morigerar o cómo se puede adaptar a la normatividad que no afecte, por ejemplo, esa normatividad que es especial pro banca de las garantías inmobiliarias.
y cómo lo afecta al proceso. Entonces es un estudio concienzudo, en palabras del señor superintendente Juan Pablo Liévano. El doctor Juan Pablo pues ha ayudado mucho a motivar este tipo de normatividad, y con buen recibo tenemos todos los abogados que trabajamos en el área o que nos desempeñamos en el área del derecho concursal en Colombia, pues recibimos con beneplácito esta normatividad, que son cosas muy prácticas, son de origen práctico, en la cual le puede ayudar mucho al empresario a tomar decisiones. Veamos un poco. Generalmente dentro del decreto está estudiado generalmente cuánto se demora que un empresario tome la decisión primero y llegue arriba al proceso de insolvencia, la ley 1116, el proceso ordinario. Digamos que se estaba demorando entre 3 meses, 4 y 5 y hasta 6 meses una admisión a un proceso de reorganización, para tener los efectos que se persigue en la norma y para poder negociar en situaciones, abro comillas, de tranquilidad y aterrizada según la situación actual de la empresa, para poder proponer fórmulas de pago, porque pues el empresario embargado por todas partes, con la terminación unilateral de los contratos por mora, de los leasing, por ejemplo, contratos de leasing, contratos de restitución de tenencia y demás, pues no va a poder desempeñar su actividad, que le den por terminado los contratos donde desarrolla su actividad mercantil y demás. Es muy difícil llegar a acuerdos en esas circunstancias, pero acudiendo el empresariado colombiano al proceso ordinario, veíamos cómo se demoraba 3, 4 o 5 meses. Entonces los empresarios decían, hombre, pues cuando ya me admitan el proceso, yo voy a estar en liquidación inminente, porque realmente son 4 o 5 meses, no se compadece con la situación actual de las empresas. Bien, bueno, eso es una situación propia del tráfico de las reorganizaciones y del tráfico de los procesos concursales, y de que la superintendencia de sociedades pues hace su mayor esfuerzo, pero pues es muy complicado cuando están imagínense que las cifras hablan de que son 2.700, antes de la emergencia, son 2.700 empresas que están en reorganización económica o en procesos de insolvencia, en liquidación judicial y demás, y que son pretende ser cerca de 5.000, 6.000 empresas que puedan acudir en una situación complicada de COVID-19 a la superintendencia. Entonces lo que busca es mecanismos más ágiles, más expeditos y más prácticos, para que el empresario solucione realmente su problema. Bien, ¿cuánto se demora más o menos un proceso en la práctica, un proceso de reorganización o de liquidación judicial? Más o menos está demorando 20 meses, 18 meses, en el mejor de los casos. Bien, esa situación pues, viendo esa práctica, dijeron, bueno, tenemos que mirar y ampliar la gama de facultades extraordinarias y demás, y que salga un poco los procesos de la superintendencia de sociedades, aunque todos regresan a la casa matriz, que es la superintendencia o el juez civil de circuito, según sea a prevención, es decir, a elección del deudor, en los procesos, por ejemplo, en las personas naturales comerciantes, pues para ayudar un poco a atender la situación de crisis. Veamos entonces, en el proceso de la ley ordinaria de la ley 1116, cómo era más o menos el procedimiento. ¿Qué requiere? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Artículo 13 de la ley 1116 de 2006. Es importantísimo. Si bien es cierto que el decreto 560 de 2020 pretende agilizar, darle mayor celeridad al trámite, al proceso concursal, no puede perderse de vista las obligaciones que tiene la empresa como comerciante o como ente económico que ejerce el comercio. Son unos planteamientos fundamentales basados en el sector en la parte financiera, no en el sector financiero, sino en la parte financiera de la empresa, y basados en la parte contable. La parte contable, jurídica y financiera de la empresa debe estar muy bien cimentada, muy bien fundamentada, para quienes pretendan abordar un proceso de estas características concursales. ¿Por qué? Porque se requiere en todos, tanto en el de la ley ordinaria como en el decreto, en la parte especial que llama a decir qué piden y qué no piden, pues es importante que se tenga, se los decimos como abogados consultores en la materia, y con el grupo que nos acompaña, nuestra firma Carlos Hernández Abogados, que es la firma de contadores Esprofin Contadores en Medellín, y atendemos a nivel nacional, pues que se tenga en cuenta que el ente económico debe tener, por lo menos para aspirar a un proceso de reorganización o de negociación, sea en la ley ordinaria o sea en el decreto 560 de 2020, debe de contar con los estados financieros completos, que según la norma NIF son 4 estados financieros, pues eso cambiará dependiendo de si son pymes, mipymes, etcétera, y que se adapten esos estados financieros, sean los 3
últimos ejercicios contables. Quiere decir que si usted va a iniciar un proceso ahora y también en el proceso ordinario de la ley 1116, que no ha sido modificado ni derogado ni demás, quedó como norma subsidiaria para esta emergencia del decreto 560 del 2020 y como norma subsidiaria, pero también quedó digamos que en dos partes, en el proceso ordinario y en el proceso especial. Vale. Bien, dentro de estas exigencias es muy importante tener estados financieros bien elaborados con cifras fidedignas que revelen la realidad de la empresa. ¿Quién responde por los estados financieros? Los contadores que los elaboran y los revisores fiscales. Los entes de revisoría fiscal pues vigilan de que todos los estados financieros estén en debida forma, con sus debidas notas y demás, sus revelaciones económicas y todo, ajustado a la norma NIC. También requiere de los estados financieros cortados, los mismos estados financieros, pero cortados al 30 de abril de 2020, si se va a coger a partir de mayo, por ejemplo. Estoy haciendo esta introducción porque es importante no perder de vista estos estados financieros, aunque el decreto 560 ahorita vamos a mirar y lo vamos a mirar detalladamente y no exige tantas cosas, pero créanme, en la práctica estos estados financieros deben de estar muy claros. Se parte de la base, incluso lo exige la normatividad, que se certifique que la compañía desarrolla y lleva sus sistemas contables al orden del día. Entonces no se puede obviar esa parte. También se debe contarse con un proyecto de graduación de crédito y derechos de voto. Eso debe ser claro. También debe tenerse en propuestas de pago o plan de negocio. Unas propuestas de pago o qué plan de negocio desea plantear el empresario, tanto en el sistema ordinario como en el decreto 560. Es importante tener esa parte porque para reunir unos acreedores pues hay que tener unas propuestas objetivas, claras, especiales, específicas de cómo se van a atender las obligaciones, en cuáles grados se van a hacer, con quiénes se van a negociar, cuál es la palabra de moda hoy día es reinventarnos, la reingeniería, reinventarse nuevamente, reinventar los procesos. Entonces en ese reinventarse de los procesos pues tiene que haber una propuesta clara de cómo se va a atender la situación de crisis y cómo es que los acreedores le van a creer a esas propuestas y qué tiempo de duración tendrán y cómo se ejecutarán, quiénes las controlarán y demás. También requiere una parte financiera que es un flujo de caja proyectado, de cómo se van a atender las obligaciones y cómo se atienden las obligaciones. Abramos un paréntesis. Los procesos concursables se parten en dos, es decir, un antes y un después. Entonces habrán créditos ex antes y créditos post. Entonces los créditos que se acumulen o que vengan acumulados antes de la admisión al proceso de reorganización, pues son los que serán sujetos de negociación y posteriormente, una vez sea admitido a la reorganización, pues serán créditos post y serán gastos de administración. Entonces, ¿cómo se van a atender esos gastos de administración? Y cómo se van a proyectar, por ejemplo, en cuanto a las garantías mobiliarias y demás. Eso, digamos que grosso modo, es lo que debería tener el empresario. Hago el empalme, voy a ir hablando de la ley 1116 de 2006, de la 1429 que modificó unas cosas y del decreto 560 de 2020 para tener una estructura de origen y como consecuencia por qué es que se deriva en las decisiones que se tomen en el decreto 560, si no realmente no le veo una estructura o un sentido de por qué se toma una decisión de hacer ciertas cosas en el decreto 560 sin tener la base de la ley 1116 de 2006, que valga decir es la que regula realmente todos estos procesos. Entonces veamos un poco. Con la ley 1116 se presenta esas negociaciones, se presenta el proceso y se admite, ya le dijimos, 4, 5 meses, 3 meses en el mejor de los casos. Se admite, una vez que se admitan hay unos efectos que son suspenderse todas las ejecuciones en contra de esa compañía y demás, y ya se empezará a negociar el acuerdo, se nombra un promotor. En este nombramiento de promotor quiero hacer un hincapié, por eso nombré varias normas. En la ley 1116 siempre se debería nombrar un promotor. Bueno, y entonces la ley 1429 de 2010 no, lo que pasa es que la ley 1429 de 2010 pues dijo, a raíz de lo que venía sucediendo en la ley 1116, dijo, vea, le voy a dar una facilidad.
Si usted no puede nombrar promotor, porque el promotor, pues, seamos claros, vale un dinero, entonces puede ser el promotor, puede que los promotores son auxiliares de la justicia. Para los que no son abogados, son auxiliares de la justicia que ayudan a mediar en la negociación entre el deudor y los acreedores. Bien, y lo nombra de la lista elegible de la Superintendencia de Sociedades. Entonces este figura de auxiliar de la justicia especializado en el tema, digamos que la ley 1429 dijo, bueno, si las empresas no quieren tener un promotor o no puede porque peladito es difícil, pues entonces el representante legal podría hacer las veces de promotor, pero pues quedaría investido transitoriamente de funciones de funcionario público. Entonces es delicado, hay que tener en cuenta, está muy bien asesorado, tener conocimiento, un asesor jurídico que le indique cómo es el desarrollo de la promotoría y qué reglas debe observar el promotor y demás. Cada vez se hacen más complejas para que se pueda llevar sin este auxiliar de la justicia. Pero entonces miremos cómo la ley 1429 empezó a rescatar situaciones en la que dijo, ¿es útil o no es útil o es más viable? Útil siempre será, los promotores siempre serán útiles, porque realmente son los que ayudan a hacer la mediación entre los acreedores y los deudores y revisan muchas situaciones de la graduación de créditos y demás. Lo que me refiero es en términos de que el deudor tiene que, cada peso que saque, pues afecta a su caja y ya la trae afectada. En esos términos. Ahora bien, en la ley 1116, para acceder al proceso de insolvencia había que estar al orden del día con las prestaciones sociales, con la seguridad social, con las retenciones de IVA, con los IVAs, con los impuestos y demás. Ya la ley 1429 pues la ley 1429 permitió de que se morigerara la situación y que se atenuara y le dijo, vea, si usted no está al día en eso, pues no, en esas prestaciones laborales y para fiscales y demás, no se preocupe, puede acudir al proceso, pero tiene que pagarlas. Primero no podía, en el 2006 hasta el 2010, posterior del 2010 en adelante dijo, tiene que pagarlas, pero le va a dar plazo que entre que le admita el proceso de reorganización y que usted celebre el acuerdo, me pague las acreencias, las normalice o entre como gastos de administración. Eso seguía siendo difícil para esta situación de COVID-19, complicado. ¿Qué dijo el decreto 560? Dos situaciones de las que hemos hablado. Promotores no van a haber, hablando del decreto 560 de 2020. Promotores no van a haber. Eso abro comillas, porque realmente puede que se nombre promotores y vamos a hablar de un mecanismo que trae el decreto 560 de la negociación en las cámaras de comercio, la recuperación económica, que va a hablar de la figura del mediador y que ese mediador podría ser una especie de promotor. Entonces la promotoría no es que desaparezca, le están dando las facilidades para que el empresario acuda rápidamente a un proceso de insolvencia. Bien, y frente a la seguridad social y demás, pues como son gastos de administración y eso, pues siempre tendrá que tratarse de pagar y tiene muchísima prioridad, pero vamos a ver cómo en el decreto 560-2020 están morigerando, están un poco con esa situación, atenuando un poco la situación para que los gastos de administración tengan incluso una mora no inmediatamente a la admisión, sino 3 meses después. Pero vamos a verlo despacio. Muy bien. Tenemos entonces dentro del decreto 560, el decreto 560 se despidió para que los empresarios puedan acceder a un mecanismo de protección y no tengan que acceder a la liquidación. Es importante eso. ¿Para qué fue creado el decreto 560-2020? Primero, en razón a la emergencia que hay económica, en razón a que hay una discusión enorme y se ha creado un problema social grandísimo en cuanto a los contratos de arrendamientos y demás, que es otra conferencia que vamos a tener el día viernes 8 de mayo 4 pm. Le vamos a hablar un poco de los contratos de arrendamiento, en los cuales vamos a mirar, tengo una alergia aquí, perdón, vamos a mirar los contratos de arrendamiento este viernes y vemos cómo los empresarios podrían acudir a este sistema de insolvencia para negociar y no tener que cerrar sus establecimientos de comercio, por ejemplo, y seguir operando y que se preserve la unidad productiva, la unidad de riqueza. También los problemas gravísimos que se han generado con los empleados, porque no hay plata para pagar nómina. Ya el gobierno está hablando de algunos subsidios y demás, pero no ha habido el dinero suficiente para pagar nómina. Escúcheme un momento. Bien. En el decreto 560 vamos a mirar que en palabras
del doctor Juan Pablo Líbano, que es el superintendente de sociedades, en una de las charlas se habló de que estaba fundado en 4 pilares o una superestructura de 4 superestructuras, 4 bases fundamentales. Una de ellas serán entonces los mecanismos de negociación extraordinaria, que se conocen como uno de los pilares, de los 4 pilares en que está fundado el decreto 560-2020, será la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Entonces, ¿qué puede hacer el deudor en dificultades, empresario o persona natural comerciante? Puede acudir a la superintendencia de sociedades. Ya habíamos hecho una introducción acerca de los requisitos que se tienen. No es que se hayan suspendido dichos requisitos del artículo 13 de la ley 1116, no. Esos requisitos se deberían de tener al orden del día, que ya hablamos de la parte contable, de la proyección de caja, del flujo de caja y demás, porque si bien es cierto que le están diciendo, este decreto le está diciendo, empresario, venga de emergencia y acuda a la superintendencia, presénteme un aviso de intención de negociación, tráigame los documentos que tenga, yo no se los voy a hacer yo no le voy a realizar la auditoría que generalmente les realizo, por lo pronto. No obstante, como juez del concurso y actividad jurisdiccional que ejerce la superintendencia de sociedades delegada, pues podrá solicitar todos los documentos y podrá requerir. Entonces, pay atención en esto. Los documentos en realidad nadie ha dicho que se derogan ni que no se utilicen ni que no se anexen. Se deberán hacer con sumo cuidado, como si fuera el trámite ordinario. Sumo cuidado es de que todo esté certificado debidamente los estados financieros y que la información sea real. Una parte que se me olvidaba dentro de los requisitos fundamentales de la ley 1116 es que se tenga un inventario de activos y un inventario de pasivos. Eso tiene que quedar valorado además. Entonces esas cifras deben de corresponder a la realidad, porque si esto se hace a la ligera, podría perfectamente la superintendencia de sociedades compulsar copias para abrir investigaciones de tipo penal. Entonces es muy importante que así el decreto 560-2020 permita acceder en el primer pilar que estamos hablando, que es la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, y que simplemente basta con presentar un aviso de intención de negociación y ya usted está casi que admitido al proceso en la superintendencia de sociedades, pues valga decir, es importante tenerlo en cuenta, debe de acompañarse con toda la documentación, incluso el mismo decreto faculta, en su artículo 8 del decreto 560 de la ley 220, faculta para requerir al deudor, so pena de que si en 5 días posteriores a la admisión, ya vamos a hablar los efectos de la admisión de este trámite extraordinario, pero que so pena de no anexar los documentos requeridos, esto podrá ser causal de terminación o fracaso de la negociación. De una vez hay que decirlo, fracasar, como estos son sistemas preconcursales, digamos, extraordinarios, entonces digamos que son sistemas muy especiales, pero tienen muchos requisitos y demás, pero tratan de agilizarle las cosas. Pero si fracasa en ese momento, no se van a producir los efectos que sí se producirían en un proceso ordinario de ley 1116. Es decir, si se fracasa la negociación en un proceso de ley 1116, se va a una liquidación por adjudicación. Acá no se iría a la liquidación por adjudicación. Ya veremos cómo el cuarto pilar dice que queda suspendida la liquidación por adjudicación, sino lo que aquí se daría por terminado el proceso extraprocesal y no podría presentar un proceso de estos extraprocesales del decreto 560 hasta dentro de un año posterior. Pero sí podría inmediatamente ser admitido o presentar un proceso de ley 1117-2006, que es un proceso ordinario. Entonces vea que no es así pues como tan grave. Lo que pasa es que sí hay que llevar la información fidedigna para no terminar pues en situaciones anómalas frente a la superintendencia de sociedades. Bien, ¿cuáles son los efectos que se dan cuando un empresario toma la decisión de acogerse a un proceso de estos del decreto 560 denominado negociación de emergencia de acuerdos de reorganización? Primero que todo, veamos, antes de los efectos de la admisión, veamos cuál es el tiempo de duración de esta negociación. Son por 3 meses. Es decir, a partir de que presente la documentación, el aviso de intención de negociación y sea admitido, tiene 3 meses para realizar las negociaciones. Podríamos decir, ese tiempo es suficiente para llegar a un acuerdo. Veamos. Voy a hacer aquí un paréntesis, abro comillas, para explicar una situación. Veamos. Esta negociación o esta vía
denominada negociación de emergencia de acuerdos de organización, es muy parecido, casi la misma, de los acuerdos extrajudiciales con homologación ante la Super, que determina o que lo regula el artículo 84 de la ley 1116. Vamos a mirar varios asuntos. Dijimos al principio que este decreto aprendía un poco o recogía todas las experiencias a raíz de lo que se ha causado en la ley 1116 y toda la normativa colombiana. Bien, veamos una de ellas. Frente al decreto 962 de 2009 se podía hacer, digamos, el artículo 84 de la ley 1116, se realizaban acuerdos extrajudiciales para homologar ante la Superintendencia de Sociedades, pero ¿qué pasaba? Vamos en la práctica. Llegaba el deudor y hablaba, por ejemplo, con la DIAN o con algún acreedor y lo primero que le decía es, la DIAN le decía, usted está en acuerdo extrajudicial de negociación de acreedores. Bueno, como todavía no hay efectos vinculantes, lo primero que le preguntaba es, ¿ya tiene la admisión del auto de reorganización? No lo tengo porque estoy en una negociación extrajudicial. Bueno, no, entonces le tengo malas noticias. Vaya, pague la retención en la fuente, y el empresario sin caja. Es decir, no le puedo rebajar impuestos, no le puedo rebajar, no, el Estado no puede, eso no se permite. Todo el mundo le decía igual. Es decir, usted iba donde todos los acreedores y todo el mundo decía, bueno, ¿y qué dicen los proveedores? ¿Y qué dicen los quirografarios? ¿Y cuánto le han firmado el acuerdo? Y ya tiene el 50+1. Es decir, efectos prácticos. ¿Qué ayudó ese de negociación extrajudicial del artículo 84 de la ley 16 con este que está hablando el decreto 560? ¿Qué ayuda? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que sigue siendo extrajudicial. Entonces sigue siendo la negociación de emergencia de acuerdo de reorganización, es parecida a la negociación privada del artículo 84 de la ley 16, simplemente con un efecto mejor, que como se ha presentado en el decreto COVID con el decreto 560, se admite, y esa admisión le da los efectos de la ley 1117 de 2006. ¿Cuáles? Veamos, ahí sí es importante, porque ahí sí no le puede salir los acreedores. No, entonces ¿qué ha dicho el uno y qué ha dicho el otro? No, yo ya tengo un auto admisorio. Vea, ya tengo aquí o por lo menos un aviso de intención de negociación, ya fue admitido al aviso de intención de negociación, ya cumplo los requisitos, ya me acogí al trámite y ya tengo los efectos. ¿Cuáles? Se suspenden todos los procesos ejecutivos y embargos y demás, se suspenden, no le levantan las medidas cautelares, se suspenden en contra del deudor, se suspenden los procesos de restitución de tenencia. ¿Cuáles? Los procesos de arrendamiento, los procesos de leasing financiero, pues el leasing que se utilice para efectos a las operaciones del negocio mercantil, obviamente, ¿sí? Que en desarrollo de las operaciones del negocio mercantil. Y este decreto va mucho más allá. Se suspenden los cobros coactivos, que ya también está en la ley 16, y importante, se suspenden los cobros de las garantías mobiliarias, de los acreedores garantizados. Esos son los de la ley 1676 de 2013. Gran discusión se ha tenido. Todos los abogados concursalistas pues sabemos que ha habido muchas quejas. Los trabajadores y muchos acreedores dicen, no, esa ley 1116, eso es una cahuetería, eso lo utiliza el deudor para evadir a los acreedores. No, nada de eso. Eso es una ley que pro banca y no sé qué más, dicen los trabajadores. No, eso es para no pagarnos las acreencias. No. La ley 1116 y el decreto 560 y todas estas normas concursales son una ley pro deudor. Créame eso, señor empresario. Es una ley pro deudor que protege al deudor, que le da posibilidades para que su empresa permanezca en el mercado y no desaparezca, no la liquide. ¿Sabe quién es una ley pro banca? La ley 1676 de 2013. Esa sí es una ley de pro banca. Cuando salió esa ley, cuando esa normatividad fue promulgada en el 2013, los abogados que trabajan en derecho jurídico, no, ¿qué daño le hace al proceso concursal de la ley 1116? Porque, ¿qué decía? Básicamente era como un brazo que entraba y decía, los activos garantizados con las garantías mobiliarias, ya sean bienes muebles, sea maquinaria, establecimiento de comercio, cuentas por cobrar y demás, que están vertidos en un contrato de garantías mobiliarias y depositado en Confecámaras, pues para que se va a ponerle a tercero esos contratos, decía el deudor, no, yo no hago parte de ningún concurso, a mí no me llamen por allá que yo no soy de la familia, yo soy de mejor familia, yo voy por encima de todo ese concurso. Entonces entraba una mano y sacaba los activos y se hacía el pago directo y se queda por fuera, y muchas veces el acreedor le decía, si no negocia conmigo como acreedor garantizado, le tengo malas noticias, se puede quedar sin bienes y hasta en la liquidación le hace. Así era la amenaza. Entonces, este decreto, ¿cómo era?
¿Cómo es? ¿Cómo entra este decreto a morigerar la situación? A matizar ese asunto, a estar a favor del deudor. Le dice, se suspenden los cobros de acreedores, garantía suspendido, para que todos entremos a una negociación. Entonces ahí sí, ¿qué se logró con eso? Preservar la prenda general de los acreedores. Recordemos que desde Roma hasta hoy, el patrimonio general del deudor es la prenda general de los acreedores. Entonces esa prenda no se puede menospreciar, no se puede sacar. Algunos dirán, no, pero de todas maneras acuérdese que dentro de la ley 1116 y de la ley 1676 de 2013, pues simplemente se dividía entre qué bienes hacían parte de la operación mercantil y cuáles no. Y pues los que no eran de eso, entonces que los remataba por fuera el acreedor, y los que sí eran, pues se quedaba ahí, entonces no están del todo cierto. Pero no, eso sí afectaba y ha afectado mucho, y todos hemos dicho algún día tendrá que cambiar, y como que ya le está llegando, porque con este decreto 530, por lo menos en la negociación de los 3 meses, lo dice muy claramente, parágrafo primero, numeral 2, se suspende la ejecución de garantías en contra del deudor mientras que negocia. Entonces, si vamos a preguntar, oiga, 3 meses si no sirve, yo en 3 meses sí llego a un acuerdo. Uno por experiencia diría que sí, pero ¿cuál es el llamado que han hecho los grandes procesales, los grandes abogados del derecho concursal y demás, doctrinantes y demás? Oiga, el llamado es a todos los acreedores, y nosotros también, yo me sumo a ella. Señores acreedores, pues tenemos que tomar conciencia de que si celebramos un acuerdo que preservemos la empresa, va a haber dinero para pagarle a todos. Si no se llega a un acuerdo que se preserve la unidad productiva, el empleo y el crédito, le tengo malas noticias, se va a liquidar la empresa. Y las liquidaciones muchas veces con patrimonio negativos y demás se producen la teoría del discharge o descarga de pasivos. Entonces miremos que es más conveniente que la empresa esté activa, reinventándose, dar unos plazos y demás que le convenga a ambas partes. No es para abusar de ella, es para que ambas partes lleguen a acuerdos y preserve la unidad productiva y sigamos adelante. No cerremos los negocios, no despidamos los empleados, no se acabe la caja, haya un oxígeno y podamos seguir en marcha hasta donde se pueda. Bien, veamos entonces los efectos iniciales que se tiene pues cuando se admite el primer pilar o primera superestructura o base, que es la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Ya dijimos, vamos a decirlo en orden. Los primeros serán que se aplicarán las restricciones del artículo 17 de la ley 1116 de 2006, pero el juez del concurso no podrá ordenar el levantamiento de medidas cautelares decretadas y practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo, la entrega de recursos administrados por fiducia, la continuidad de contrato, la suspensión de términos de negociación o resolver cualquier otra disputa del deudor y sus acreedores. Casi que todo queda pues ahí como en stand-by. La segunda es la que les dije, que se suspende el cobro, la ejecución de procesos ejecutivos, de cobro coactivo, de restitución de tenencia y de ejecución de garantía en contra del deudor. El sector hotelero nos preguntaba que la operación de ellos estaba basada mucho en contratos de leasing, que cómo ingresaban los contratos de leasing a este proceso. Pues los cánones que vengan causados y acumulados serán objeto de negociación, y los cánones que se causen a partir de la admisión se pagarán como gastos de administración, pero ya veremos cómo, porque esta situación morigeró un poco, ayudó un poco a menguar. Y digo, hay más tiempo para pagar los gastos de administración, no es que esté en mora el primer mes como la ley 1116, hay más tiempo. Otro efecto es que se podrá aplazar los pagos de obligaciones, que es lo que estoy hablando precisamente. Se podrá aplazar los pagos de las obligaciones por concepto de gastos de administración que el deudor estime necesarios. Pay atención con eso, muy importante, novedoso. Eso me parece muy bien. Porque la gran crítica que tenía el empresario era, no, pero listo, pero entonces yo no tengo caja. Y usted me dice que entonces una vez me admitan, entonces son 4 meses para admitirme. Entonces a los 4 meses que me admitan, yo tengo que pagar ahí mismo, y si no, entonces incurro en mora los gastos de administración, todo lo que se cause de ahí en adelante, yo lo tengo que pagar ahí mismo. Es que no, le tengo mala noticia, no tengo caja. ¿Cómo hacemos para la caja? O muchas veces puedo pagar unos, pero otras no. Entonces incurría en mora y se da por terminar, no llegaba ni a confirmarse el acuerdo. Entre que se admitía y los 4 meses que hay para confirmar el acuerdo en la ley 1116 del sistema ordinario, ni siquiera llegaba muchas veces allá porque ya incurría en mora. Este decreto dijo, no, venga, usted puede pagar esto en 90 días. Eso sí, pasado los 90, a partir de la admisión, pasado los 90 días, tiene un mes para que los pague. ¿Cuáles pagos? Los gastos de administración. Entonces es una ayuda, eso ayuda a la caja. Son 3 meses para mirar cómo se va a reaccionar. No obstante, durante ese término no podrá suspenderse el pago, ojo,
ni de salarios, ni de aportes para fiscales, ni de obligaciones con el sistema de seguridad social, o sea, a salvo los empleados. Tanto que se han quejado y tantas quejas que no han llegado, correos, no, ustedes los abogados concursalistas metiendo a las empresas en eso para no pagar o no. Mire, el mismo decreto habla claro, no se dejan de pagar ni los salarios, ni los parafiscales, ni los aportes al sistema de seguridad social. Y alguien que no conozca mucho la idea, ¿y de qué me sirve si no tengo caja? Y entonces los otros, ¿cómo los pago? No, es que los otros pagos quedan suspendidos. Y es lo que va a ser objeto de la negociación. ¿En cuántos meses? 3 meses. ¿Y cuánto más tiene para pagar el gasto de administración? Otros 3, ¿cierto? A partir de la admisión. Entonces esa es la situación que presenta ahí. El aplazamiento de las obligaciones no puede ser considerado como un incumplimiento o mora, mire, lo dice el decreto, y no podrá dar lugar a la terminación de contratos por esta causa. ¿Cuáles? Los de restitución, los de inmuebles, los inmuebles arrendados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando se admitía, entonces se seguía cansando el canon, por ejemplo, se admite ahora en mayo, entonces el canon de junio ya está en mora porque no lo paga, y el de julio también está en mora, y ya a agosto ya está fracasado la cosa, ya no llegaban ni la comunión del acuerdo. Entonces no tiene sentido porque estamos en una emergencia económica. Entonces está diciendo, mire, los contratos, no se puede terminar contratos por esta causa, es decir, admitido, tiene el empleado 3 meses, para que si no puede pagar en el momento, le tira al arrendador, entonces yo me tengo que aguantar, y a mí ¿quién me paga eso? Pero señor arrendador, discúlpeme, es mejor que usted llegue a un acuerdo con el empresario. Por ejemplo, yo conozco bodegas que pagan 50, 60, 70 millones de arriendo, y que un mes es una caja tremenda. Entonces, listo, para el arrendador podría implicar una situación difícil, pero en el tiempo, si la empresa se preserva y se puede llegar a un acuerdo con otros acreedores, a usted lo van a atender de primero, señor arrendador, de primero. Usted tiene prelación por encima de todo el mundo, porque todos los cánones que llevaba atrasados, digamos 2 o 3 atrás, pues serán parte de la negociación, pero los que se causen de ahí en adelante se tendrá que aguantar otros 3 meses, pero le llegará el dinero, porque la empresa sigue operando. Si usted da por terminado, inicia las moras y demás, pues lo lance y quién sabe si le paguen. Yo he visto bodegas que el proceso de restitución de inmuebles no se demora en Colombia menos de 6 meses, pero yéndole muy bien, haciendo que magia, 6 meses a 8 meses, y ahí conozco procesos de 1, 2, 3 años entre el proceso de restitución, a pesar de que si es por mora no hay mucha discusión, que no hay mucho que discutir, casi que es un proceso sumarísimo, brevísimo, un proceso verbal de restitución de inmuebles que es rapidísimo, pero en la práctica no es tan rápido, se demora 1 año más el lanzamiento. Entonces, ¿qué pasa? A la final haga esa operación. Si es un arriendo de 40 millones y es 1 año, pues ya le den 400, 500 millones de pesos. Y si la empresa fue a liquidación, quién sabe si quede plata. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Lo que hay que pensar es, venga, pongámonos de acuerdo, no vengamos a negociar estos cánones y vamos adelante para que se sigan pagando y preservemos la empresa. Entonces, es muy importante tenerlo allí. Bien, ¿qué más puede hacerse dentro de esta negociación? Importantísimo. Queja número 1. Llega el cliente deudor, la empresa, el empresario, y dice, doctor, hombre, ¿cómo hago para que yo me acoja a ese proceso? Pero yo no le quiero decir nada a mis proveedores. No. Tengo un proveedor estratégico que me tiene un cupo asignado de 500 millones mensuales. No, donde yo le diga que es para regeneración, muy sencillo. Me da por terminado el cupo y no me vuelva a despachar nada. ¿Qué trae de novedoso este decreto? En la ley 1116, en el sistema ordinario, pues hay que negociar con varios acreedores, y son varios grupos de acreedores, los de primer orden, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿cierto? Según la prelación de créditos del Código Civil. Pero entonces, ¿qué sucede? Teniendo en cuenta pues que la ley 1676 de 2013 cambió ese sistema de graduación de créditos, ¿no? Cambió eso lo modificó, lo ponen por encima de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, primero que casi que hay que pagarles al Estado y después siguen ellos. Entonces, esa es la situación. Bien. Entonces, en la ley 1116, pues habrá que negociar con varios o con un grupo, una pluralidad, por lo menos votos provenientes de 3 grupos de acreedores, de los proveedores del Estado y de los quirografales, de los bancos, por ejemplo. Aquí, ¿qué se puede? ¿Qué es novedoso aquí? Que se puede, bueno, muchas cosas no novedosas, muchas cosas son recogidas de la ley 550 del 99, muchas cosas son recogidas de la misma ley 1116 de 2006, de la ley 1429, bueno, son cosas, pero digamos que hay unas cosas que son novedosas que vamos a mirar ahora, el derecho internacional inclusive. Entonces, por ejemplo, aquí se puede negociar, uno analiza los pasivos que tiene las obligaciones que tiene la empresa, y donde esté más concentrada la deuda, entonces digamos,
Ah, no, se le debe más a los bancos. ¿Para qué vamos a tocar al resto? Venga, hagamos una negociación con los bancos nomás, o con el sistema financiero, o con los proveedores nomás, o con los trabajadores, pues dependiendo. Si es una empresa de limpieza y eso, y tiene toda la deuda está conectada con los trabajadores, pues le va a tocar negociar con los trabajadores. A lo que me refiero es que el decreto 560 de 2020 permite negociar con un solo grupo de acreedores. ¿Y cómo es esa negociación? Vamos a suponer, la empresa da de 1.000 millones de pesos, y toda su deuda, la mayoría de deuda está concentrada, 500, 600 millones se los debe, por ejemplo, a los bancos. Entonces, vamos a hacer una negociación con la entidad financiera. Entonces, vengan todas las entidades financieras, vamos a la negociación. Allá se toma un conteo, el 50 más 1 de ese grupo, no de todos los grupos, sino de ese grupo de financieros. Entonces se toma y se hace una votación, 50 más 1 de ese grupo. Listo. Entonces se llega a un acuerdo y ese acuerdo hace exigible a ausentes y disidentes de ese grupo. De ese grupo. Pero usted, señor deudor, tiene que tener en cuenta que debe tener caja suficiente para atender todas las otras obligaciones que quedan por fuera de la negociación. Sí, pero si uno va a ver eso en la práctica es muy importante, porque ya usted negoció con un grupo importante de acreedores y los otros 400 los va toreando en el argot popular. ¿Sí? Eso lo va llevando a un buen arribo, a una buena causa, lo va negociando. ¿Sí? Pero debe tener en cuenta eso. Y debe tener en cuenta que los acreedores podrían votar en contra de este acuerdo. Imagínense. Esta es una situación novedosa en realidad, porque en la ley 1116 lo que pueden hacer los acreedores es que cuando se llega a un acuerdo con varios grupos de acreedores de 50 más 1, ausentes y disidentes quedan vinculados, ¿sí? Pero aquí los que no voten el acuerdo o los que estén en contra del acuerdo pueden votarlo negativamente, pueden votarlo en contra. En la ley 1116 no hay votos en contra de los acreedores, simplemente que la mayoría, 50 más 1 y los ausentes disidentes quedan por dentro, quedan vinculados del acuerdo. Ese sirve para todos. Acá surgió una situación en la que los acreedores puedan votar en contra de ese acuerdo. Listo, manifestarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una vez que usted logra ese acuerdo dentro de esta negociación, ya vamos a hablar de los otros pilares y de los alivios económicos que trae el decreto 560. Cuando usted ya logra un acuerdo con sus acreedores, ¿qué hace con él? Queda ya homologado ante la superintendencia de sociedades, porque es la misma superintendencia la que lo hace. Entonces se realiza una audiencia que es la parecida a la o similar o igual la de la ley 1116 de confirmación del acuerdo, en la cual el juez revisará la legalidad del mismo, pues verificará que no se haya tomado ventaja de un grupo de acreedores con otros, que esté cumpliendo la ley, la constitución y demás, que cómo son las proyecciones y demás, que cumpla grosso modo con la legalidad, que el acuerdo sea legal, y resolverá las objeciones y demás y decidirá si confirma el acuerdo o no lo confirma. Si confirma el acuerdo, empieza a gozar de los beneficios. Si no lo confirma, no pasó nada, no se va a liquidación. Ojo, aquí hay una cosa importante, no se va a liquidación, porque recordemos que ya vamos a hablar del cuarto pilar o del cuarto superestructura, que se suspendieron unos efectos, entre ellos el proceso de liquidación por adjudicación, no el de liquidación judicial inminente, sino el de liquidación por adjudicación, suspendido. Ese efecto no se procede. Lo que pasa es que si no le confirman el acuerdo, terminó esa etapa preprocesal, digamos, o preconcursal. Dentro de un año, recuerden que la vigencia es 2 años y creo que lo van a llegar a prorrogar y que quede como ley ordinaria. De pronto, posteriormente se va a tramitar, fuera del decreto y demás. Esto va a llegar a acomodarse porque es un estudio que viene haciendo el Instituto de Derecho Concursal y todos los concursalistas en el país. Y yo creo que estas son normas que van a prevalecer en el tiempo. Amaneceré y veremos, dijo el ciego. Bueno, veamos entonces, cuando ya entonces no se logra la negociación, pues puede acudir a un proceso de reorganización de ley 1116, pues ya gana un tiempo. Alguien dirá, no, pues valiente bobada, pues me toca volver a iniciar otro proceso. No, pero aquí se gana un tiempo. ¿Por qué? No se trata de escamparse, sino que se trata de hacerle frente a la situación de emergencia. Es que esto es una situación supremamente complicada. Veamos el segundo pilar o la segunda base estructural de que goza el decreto 560 de 2020, y son los procedimientos de recuperación empresarial en las cámaras de comercio. El sistema, esto sí me parece interesante, aunque muchas cosas tomadas de la ley 550 del 99, muchas cosas, discúlpenme un poco, me refresco un poquito. Bien, veamos entonces, este decreto ley le dio facultades especiales a las cámaras, no jurisdiccionales,
le dio facultades de negociación, que siempre pues ha tenido, pero este decreto ley, a través de sus mecanismos de conciliación, aquí no habla de conciliación, habla de mediación, pero le dijo, las cámaras de comercio a nivel nacional, creo que son 57 a nivel nacional, todas las cámaras de comercio quedan vinculadas para que puedan desarrollar procedimientos de recuperación empresarial para empresas y también para comerciantes, personas naturales, para los dirigidos para las personas a las cuales se pueden acoger a esto, que son todas, entre otras cosas. Básicamente aquí quedó todo el mundo metido, ¿sí? Hasta las ESALes, es decir, las empresas sociales del Estado y todo eso, quedaron vinculadas acá. Lo que pasa es que no pueden homologar ante la Superintendencia de Sociedades, tendría que ser ante un árbitro, ya vamos a hablar de esto. Bien, las cámaras de comercio, alguien diría, pero ¿y por qué las cámaras de comercio? ¿Por qué no las otras? No, porque son las entidades que más hay a nivel nacional y que le queda a la mano al deudor. Para que el deudor vaya a la cámara de comercio, ya será Confecámaras, se encuentra confeccionando un reglamento que va a determinar cómo se va a llevar a cabo este procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Confecámaras estamos a la espera de que decida ese reglamento y dirá cómo será la situación. Allí se acude a la figura del mediador. La figura del mediador, a los que no conocen, pues es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. No habla de conciliación en derecho, habla de mediador. Y yo digo acá, ¿quiénes van a ser los mediadores? Los mediadores ellos van a elaborar una lista y este decreto y este reglamento tiene que ser aprobado por, no el decreto, sino el reglamento que expida Confecámaras. Deberá ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades. Intuyo, y muchos concursalistas, abogados concursalistas lo han dicho en sus charlas, sus webinars y demás, que muy seguramente los mediadores serán tomados de la lista de auxiliares de la justicia. ¿Quiénes son los más especializados? Los promotores y los liquidadores que hay actualmente en la lista de la Superintendencia de Sociedades. Son los profesionales idóneos para enfrentar este tipo de procesos. Esos mediadores podrían ser de la lista elegible de los promotores de la Cámara de Comercio, que hay A, B y C, ¿cierto? Según sectores y según cantidad de ingresos y demás de las empresas. Entonces, esos promotores, ¿qué pueden hacer? O digamos, no promotores, no confundamos, mediación. Los mediadores, que ya dijimos, pueden ser los promotores. No es que este decreto esté diciendo que se requiere promotor, aunque el mismo decreto contempla que si existiera promotor, o sea, que puede nombrar. Si la empresa es grandísima y todo eso, hay que pedirle a la superintendencia que le nombre un promotor, que sirva de mediador, o el mismo mediador que es promotor. Bueno, vamos a ver cómo lo regulan, cómo es la situación. Pero ese mediador que nombra la Cámara de Comercio de su lista podrá revisar la documentación. Entonces, míreme, le está diciendo el decreto 560/2020. No, venga, tranquilo, rapidísimo, abra esto ya, tráigame sus cuentas ya y ya mismo lo admito y ya mismo, ya no es con intención de negociación. Este puede ser que diga, señores Cámara de Comercio, va a iniciar un procedimiento de recuperación empresarial, también aviso de intención de negociación puede ser, y que la Cámara de Comercio le asigne el mediador, pero acto seguido, el decreto dice que no le harán inspección de los documentos y demás, que lo pueden requerir. Pero ¿qué pasa? El mediador está facultado para revisar el plan de negocios, la graduación de créditos, el flujo de caja, los estados financieros, y el mediador puede decir no, están incompletos. No le hará la auditoría y demás, pero puede pedir que lo complemente. Bueno, acláreme este inventario de activos, que es que no me cuadran estos activos. Aquí usted dijo que habían 1.000 millones y hay como 200. ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? Debe pedirle aclaraciones y puede tener efectos complicados. Es decir, el consejo es que usted, señor deudor, prepare bien la información para llevarla allá, así sea de emergencia. O sea, que usted va a tomar la decisión. Yo voy a hacer un paréntesis acá. ¿Quiénes son los competentes para determinar si una empresa es viable o no? La Superintendencia de Sociedades, las cámaras de comercio, en este caso el decreto 560. ¿Quiénes? Ninguno de los anteriores. El juez del concurso, así ejerce actividades jurisdiccionales, no tiene competencia para determinar si una empresa es viable o no. Ella no puede decir, no, usted no era liquidación, sino que era reorganización. Usted no era reorganización ni una calidad de liquidación. No. Simplemente el deudor serán los órganos de administración, son los principales llamados y controlados por la ley 222 del 95 y las que la adicionen o modifiquen o complementen, los llamados a hacer las proyecciones financieras y a tomar las decisiones. Entonces, mucho cuidado, pay atención los
administradores de los órganos de administración, los representantes legales de las compañías, los administradores como tal, a quienes es aplicable el artículo 23 y sucesivos de la ley 222 del 95. Eso se volvió una actividad casi que peligrosa, como conducir un vehículo. Ser administrador se responde ilimitada, solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. Las pólizas para ejercer como representante legal o administrador de una sociedad, y entre más grandes sea, son más costosas y más complicadas, porque tiene grandísimas responsabilidades. Por ejemplo, en este decreto 560 le recargó más responsabilidad. Le digo, me responde por la información que me presente bajo la grada de juramento. Yo le abro las puertas ya, pero usted me responde. ¿Quién? Usted. Administradores, me responde. ¿Y cómo me responde? Hasta penalmente. Usted me dice, porque usted es el encargado de decidir si la empresa es viable, si no es viable, si está en insolvencia, si no está en insolvencia. ¿Quién? ¿Ayuda de quién? De los contadores y los revisores fiscales que verifican los estados financieros. Con esos estados financieros es la radiografía perfecta de la sociedad para decir, soy viable, no soy viable, quién soy yo, de dónde vengo y para dónde voy. Entonces, el llamado es muy importante a que se tenga en cuenta esa situación, de que se presente la, porque mire que el mediador puede revisar todas las situaciones. Bien, el procedimiento estará regulado y reglamentado, expedido por los reglamentos de la Cámara de Comercio y demás. Veamos qué más hay por acá. Una vez culminada la mediación con la celebración del acuerdo, entonces ¿qué pasa? Este podrá ser presentado a una validación del juez del concurso o ante los jueces civiles del circuito en el caso de sujetos de que trata el artículo 3 de la ley 17 de 2006, es decir, las personas naturales comerciantes podrán hacer ante el juez civil del circuito o ante la superintendencia de sociedades. Es decir, el acuerdo que se celebra en la Cámara de Comercio, como el mediador y como la Cámara de Comercio no ejerce actividades jurisdiccionales, y es un principio básico del derecho concursal, los concursos, los acuerdos y demás requieren de aprobación de un ente jurisdiccional, es decir, del juez del concurso. ¿Quién? Superintendencia de sociedades o juez civil de circuito. Entonces eso se debe enviar a la Cámara de Comercio, todo el expediente. Listo, ya negociamos. ¿Cuánto tiempo dura esto en la Cámara de Comercio? 3 meses también. Listo, ya negociamos, llegamos a un acuerdo. Le doy traslado allá con toda la carpeta y todo el expediente a la superintendencia de sociedades para que lo valide. Si lo valida, queda homologado, entonces se producirán los efectos de la ley 1116 y del mismo decreto 560 de 2006. Bien, las objeciones u observaciones que se presenten podrán ser sometidas a cualquiera de los mecanismos de solución alternativas de controversia. Ya lo hemos dicho. Los acreedores pueden votar en contra del acuerdo y pueden objetarlo, pueden decir, no estoy de acuerdo con esa proyección que usted hace allí, no estoy de acuerdo con esos inventarios, no estoy de acuerdo con eso, pueden objetarlo. ¿Qué solución trae el decreto frente a este mecanismo de negociación de emergencia en las cámaras de comercio? Dice, en caso de acordarse un compromiso por todas las partes, o sea, que debe haber un 100%, no puede ser 50 más 1, sino 100% unanimidad, las controversias u objeciones serán resueltas por un árbitro único, siguiendo el procedimiento establecido para el juez concursal. Para la designación del árbitro y fijación de la tarifa se aplicará la regla establecida en el reglamento del Centro de Constitución de Arbitraje que hubiera pactado. ¿Qué quiere decir lo anterior? Las controversias que se vayan a hacer, y por ejemplo las ESALes, que no tienen la homologación de un acuerdo que haga una ESAL, una empresa social del Estado, no puede ser homologado ante la Superintendencia de Sociedades, porque está excluido del régimen de la ley 1116 de 2006. ¿Ante quién tendría que ser? Ante un árbitro normal, eso tendrá que regularlo, a ver cuál es la validez de la situación. Pero para las controversias que pueden hacer, hombre, no, la superintendencia está muy ocupada, nombremos un árbitro de la lista de elegibles de la Cámara de Comercio, el árbitro lo nombra y el árbitro resuelve el problema. Listo. Entonces, para que tengamos en cuenta la situación, allí quedan resueltos estos dos pilares o superestructuras principales que trae el decreto 560 de 2020. Miremos que es un mecanismo expedito, rápido, pero que tiene que estar preparado con la asesoría idónea, suficiente, para que no se incurra en anormalidades, irregularidades en el proceso. Y le va a servir mucho. Le va a servir mucho esto a los empresarios. Otros beneficios, los beneficios tributarios. Aquí es importante una situación, los beneficios tributarios. Voy a hacer por acá un paréntesis, perdónenme. Hay un parágrafo aquí en el decreto, un parágrafo que habla de que se podrá hacer negociaciones con la DIAN en términos de descuentos
por situaciones de impuestos. Eso sí, eso fue una norma tremenda. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional frente a la constitucionalidad de descontar capital de impuestos, porque entonces hay unos cobros que son los capitales que conforman los impuestos, los intereses moratorios y las sanciones. De esas, con sí con sa se puedan disminuir algunas sanciones, etcétera, negociarlas, pero intereses casi y capital cero. Este decreto dijo, no, venga, es que acuerde que estamos en emergencia, y ahí está hablando de funcionarios de la DIAN y demás. El director nacional de la DIAN está diciendo, no, vamos a hacer negocios, que acerquen a las negociaciones de las personas, vamos a mirar en qué términos podemos ayudarles. Una de las ayudas dentro de esta negociación es, señores DIAN, ¿me pueden rebajar sanciones? Sí. Habrá que mirar en qué condiciones. ¿Me puede rebajar interés? Sí. ¿Y me puede rebajar capital? Sí. Esa es la novedad. Esa es la novedad. Porque realmente en todas las negociaciones que uno decía, no, la DIAN decía, no, descartado, no puedo. Como el Estado no me puede. Y entidades del Estado además también pueden hacer descuentos de esto. Entonces miremos a ver esta situación que va a ayudar mucho. Uno de los beneficios tributarios es que en cuanto a retención en la fuente de la empresa emitida por proceso de reorganización o con acuerdo de reorganización en ejecución, dice, las empresas admitidas a un proceso de reorganización, empresarios que hayan celebrado un acuerdo de organización o que se encuentran ejecutándolo, o las que también de la ley 16 están ejecutando, también se le aplican los beneficios de acá, de este decreto. Y hasta el 31 de diciembre, o sea que esta no es, tiene las normas tributarias del decreto ley 560 de 2020, no van hasta a 14 de abril de 2022, sino hasta el 31 de diciembre de este año 2020. Pero ayuda mucho. Lo anterior sin perjuicio del impuesto que resulta a cargo de la empresa en las respectivas liquidaciones privadas suboficiales. Igualmente, las empresas admitidas a un acuerdo de reorganización empresarial que hayan celebrado un acuerdo de reorganización o se encuentran ejecutándolo, estarán exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta de que trata el artículo 807 del Estatuto Tributario. Nosotros, inclusive, con nuestro equipo de contadores y asesores tributarios, más expertos en la parte tributaria que yo, les van a decir todos los beneficios tributarios con que cuenta el empresariado. Allí le vamos a enviar, en este video que se los vamos a enviar a quienes han realizado la suscripción y demás, vamos a contarle detenidamente los beneficios tributarios en cuanto a retención de la fuente, en cuanto a renta presuntiva, en cuanto a retención de la fuente a título de impuestos de IVA y demás. Eso se lo vamos a explicar mejor por un experto de la firma Sprofin y de la firma Carlos Hernández Abogado, el doctor Wilson Mora Oquendo, que nos va a ayudar con este tema para que expliquemos la situación. Otras situaciones o cuarto pilar o cuarta superestructura que dispone el decreto 460 de 2020 es 4 situaciones adicionales, es decir, no 4 estructuras más, sino dentro de la cuarta estructura hay 4 numerales. Entonces, el primer numeral es que se suspende a partir de esta expedición el artículo 9 de la ley 1116 de 2006 para el proceso de reorganización. Esta suspensión no es aplicable respecto de los procesos de negociaciones de emergencia, de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación empresarial, es decir, la incapacidad de pago inminente. Recuerden que la ley 1116 hablábamos de que las empresas pueden contar con 2 supuestos: la mora de 90 días de 2 obligaciones o más que representen el 10% mínimo de los pasivos y la incapacidad de pago inminente. La incapacidad de pago inminente queda suspendida. ¿Para evitar qué? Que la empresa se liquide en masa. También se suspende a partir de la expedición de este decreto lo relativo a los procesos de liquidación por adjudicación, ya lo hablábamos. La liquidación por adjudicación es cuando fracasa el acuerdo de negociación en la ley 16 y se arma un procedimiento allí que demora otros 2 años para adjudicar, para liquidarse con la adjudicación de bienes que se presentaron a la organización. Esa parte queda suspendida, no queda suspendida la liquidación inminente, eso es otra vía. Bien, otra situación, se suspende también la configuración, esta sí es muy importante, la configuración de la causal de suspensión, la suspensión de la causal de suspensión de disolución por pérdidas, la configuración de la causal de disolución por pérdidas prevista en el artículo 457 del Código de Comercio y el artículo 35 de la ley 1258 de 2008, que es la ley de SAS. Es decir, en esta, por ejemplo, la ley de SAS tenía hasta 18 meses para enervar la situación. Una empresa que viniera presentando pérdidas que redujeran su capital por debajo del 50% tenía 18 meses para enervarlo. En eso me tocó suspender esa causal, importante, claro, porque muchas empresas van a ver en eso, en esa causal, seguido. Esa causal quedó suspendida, es muy importante. Y lo final, se suspendió también el numeral 5 del artículo 19 del Código de Comercio. Numeral 5 del artículo 19 del Código de Comercio, se los leo.
es también pues, la obligación que tienen los administradores de reportar si la empresa está en insolvencia. Pero aquí lo tengo, el Código de Comercio, artículo numeral 5, discúlpenme, numeral 5, artículo 19, textual: denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Eso está dentro del capítulo segundo de los deberes del comerciante. Esa norma quedó suspendida. Bien, básicamente, grosso modo, espero que les haya servido y que realmente sirva. Perdón, se me olvidaba, discúlpenme, perdónenme que abuse un poquito de ustedes, pero es que no hemos hablado de los beneficios. Ya iba a cerrar la conferencia, no hemos hablado de los beneficios financieros, discúlpenme. Entonces, claro, los empresarios están diciendo, bueno, y señora que nos va a decir cómo aflojamos la caja, cómo podemos salir adelante con la caja. Claro, discúlpenme. Bien, dentro del decreto 560-2020, entonces existe una gran cantidad de situaciones que es para motivar las negociaciones entre deudores y acreedores. ¿Cuáles tenemos? Artículo 3, flexibilización en el pago de pequeños acreedores para mitigar su afectación con el proceso de reorganización de la empresa. ¿Qué es eso? Frente a la ley 1116 teníamos que había que pedir permiso al juez del concurso. También se demora 4 meses para admitirla. Admiten el proceso de reorganización. Hay que pagar los gastos de administración de inmediato. Y para vender cualquier cosita, en los gastos de administración estamos hablando de trabajadores y demás. Y para vender cualquier cosita hay que pedirle permiso al juez del concurso. Para pagar unas creencias mínimas hay que pedirle permiso al juez del concurso. Eso demoraba el trámite. ¿Qué dijo este decreto? Vea, autorizo a los órganos de administración a que realicen pagos hasta por el 5% del total de su pasivo. La empresa de 1.000 millones tiene 50 millones autorizados para pagar. ¿Y dónde va a salir la plata? No es que no hay caja. Dice, el decreto va más allá. Le tengo la solución. Usted puede coger un activo que no pertenezca al giro ordinario de los negocios, un lote por allá, un activo que no haga parte de lo que el objeto social de la empresa, un ahorro que tiene de la empresa y demás, y puede coger y vender esos bienes activos a precios de mercado. ¿Para pagar qué? Ese 5% a creencias pequeñas, menores, y adivine para quién es de pago. Para atender a créditos menores laborales y proveedores. Y el administrador, otra responsabilidad, aparte de las que le pone la ley 222 del 95. Es decir, ojo pues, pay atención al administrador. Usted responde por el pago que se haga o el uso que se haga de ese dinero. Es para pagar a creencias laborales y para pagar a creencias de proveedores. Ahí da pues esa prerrogativa. Entonces ya tiene bueno, entonces los empresarios dirán, bueno, ¿de dónde sacamos plata pues? ¿Dónde sacamos caja pues para atender estas obligaciones? Y para que esto sea práctico y sea usual en la práctica. Listo, ahí tiene un primer giro de caja. Listo, 5% puede pagar y puede vender activos que no pertenezcan al giro ordinario de los negocios y puede pagar los 5%. Ya está empezando a aflojar caja. Ahorita habíamos hablado de los descuentos de las partes tributarias, ¿cierto? Ahí le está aflojando la caja. ¿Qué otro mecanismo de alivio tenemos? Alivio financiero para la reactivación empresarial. Se puede realizar. Incluir disposiciones que flexibilicen el plazo de los pagos de obligaciones. Entonces flexibilizar los plazos, si lo teníamos a mayor tiempo, a menor tiempo. Si el sector financiero dice, no, es que yo no le creo a 10 años, sino que le creo a 5, entonces venga a flexibilizar el plazo en los pagos. Listo. Otra situación que puede tener para la caja: pagos a los acreedores de distintas clases de forma simultánea y sucesiva. ¿Qué es eso? Entraron 500 millones de pesos, paguémoslo por un peso que se pague el quirografario, o un peso va para los trabajadores, y un peso para los proveedores, y un peso para los hipotecarios, para los acreedores garantizados y demás. Entonces se flexibiliza el pago y se hace de forma simultánea y sucesiva. ¿Por qué? Porque es que en los acuerdos se deben de pagar por orden de prelación de pago. Entonces, digamos, el acuerdo está a 10 años. Entonces, los 3 primeros años era el primer grupo. Imagínate, entonces dice el de los que le daban por ahí, digo, no, a mí me empieza a pagar entre 4 o 5 años, no sirve. Pues usted le dice en el acuerdo, no, venga, si entran 500 millones, un peso para usted, un peso para usted, un peso para todos los grupos. Pagos sucesivos. Listo, es una ayuda. Mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial. Otra situación que puede presentar aquí, hablando de los pagos sucesivos. La figura de la subrogación legal es muy importante, y más en el derecho concursal. ¿Qué es eso? La subrogación es que
Un tercero acreedor puede pagar en nombre del deudor. Entonces alguien llega un tercero, me ha pasado en empresas, dice un prestamista, apareció el tío por ahí que tenía un CDT de 200 millones de pesos, hombre, yo no te puedo prestar 2.000 o 3.000 millones que es la empresa para pagar todos los grupos, ¿cuánto es de nómina? 200 millones, así te los puedo prestar. Entonces dice el tío, no, pero usted está en concurso, no, yo no le puedo prestar plata a usted, pero ya hablando del tío, no hablemos de tíos porque después dicen que los vinculados y que los no vinculados y que demás. No, estoy hablando de una persona, un tercero, un amigo, un tercero, un prestamista, un inversionista que preste plata y que entonces le diga, yo le presto 200 millones de pesos, pero yo con la cola, como opera la subrogación, no va a quedar en la cola, sino que entra a ocupar el puesto de ese acreedor que él está pagando. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Llegó el amigo y le dijo, tome pues 200 millones y pagó la nómina. Entonces esa situación es un crédito de primer orden. El personaje o la persona que el inversionista que prestó esos 200 millones entra a ocupar el puesto de ese acreedor. Si era un proveedor y pagó y prestó la plata y le tocaba como proveedor, entra a ocupar el puesto de los proveedores, no entra en la cola, porque entonces eso no sería estímulo de nada. Nadie prestaría plata y no, después no queda. Yo de pronto le presto a pagar los del primer orden, si es que queda, porque generalmente siempre queda para los del primer orden. Pero para los últimos, para el quirografario, para competir con el sector financiero, no me interesa. Ese era un problema que siempre decían los empresarios. No, pero es que ¿quién le va a prestar plata a una empresa en organización? No, sí le prestan. Lo que pasa es que hay dos momentos. Y hay que ponerse en los zapatos también del sector financiero y de los que prestan dinero, que hay un factor riesgo. Que la superintendencia financiera ha prohibido ese factor riesgo. No. Eso no se puede decir, ¿no? ¿Cómo le ocurre? No, a la empresa sí le prestan. Todos sabemos que no le prestan. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hay un riesgo que se da entre la admisión del proceso de organización y la confirmación del acuerdo. Es un riesgo para prestar plata a una empresa de organización. Y otro era el riesgo a partir de la confirmación del acuerdo y en adelante. Hay otro riesgo menor, porque si ya llegó a un acuerdo es porque todos los acreedores lo vieron viable. Entonces es más fácil prestarle plata a esa gente. Ya voy a hablar, acto seguido de la subrogación, voy a hablar de los acreedores terceros que le prestan plata a la empresa y cómo entran ellos. Les dan un privilegio aquí especial. Veamos, para cerrarlo de la subrogación, un tercero que pague en favor de una deuda que usted tenga con un acreedor, entra a ocupar ese puesto y eso le ayuda. Otra situación que se da, más adelante hablo de la que ya de la que estaba mencionando aquí. Otra es capitalizar pasivos, es una norma tomada de la ley 550 del 99, se pueden capitalizar pasivos, hacer reglamentos de emisión de acciones y demás, de bonos de riesgos y demás, eso se puede hacer. Otra situación que puede ayudar a morigerar la caja, ayudar a menguar, a solucionar el problema de caja, es el proceso de descarga de pasivos. Descarga de pasivos es un procedimiento especial. ¿Qué es esto? Se valora la compañía en términos o valores de mercado. Te dice, la compañía vale 2.000 millones, pero se ven 2.500. Voy a pagar hasta 2.000 y hay unas reglas. Y los otros 500 se van a descargar, porque esa es la situación real de la empresa, no nos pongamos a inventar. Y eso esto sí es digamos, una situación tomada de toda esta normatividad colombiana y de algunas normas del derecho internacional. Pero digamos, el discharge, que es del derecho europeo y demás, el descargue de pasivos, entonces dice, vea, tiene que contar con unos requisitos. Primero, que cumpla con la norma del artículo 226 del Código General del Proceso, esto es un peritaje, con un método generalmente aceptado de valoración a valores de mercado, en el cual habrá que mirar si el valor intrínseco, valor comercial, yo diría que valor comercial de la empresa. Listo, será aprobada por la mayoría de acreedores externos que representen por lo menos el 60%. Recuerden que existen acreedores externos y ellos, para la situación de votos y demás, en la ley 1116 en esta, votan a razón de un voto por cada peso de capital los acreedores externos, es decir, a los que le den plata. Entonces, si un socio debe plata a la compañía externo, no, es un acreedor interno. Pero vamos a mirar, los acreedores internos son los socios. Entonces los socios votan o tienen compuesto, o la composición de ellos es por el patrimonio. Entonces, un voto por cada peso de patrimonio. Listo. Entonces, esos acreedores internos no son tenidos en cuenta para este descargue. Y los acreedores y los vinculados, ahorita la del tío, no tenés para hablar del tío ni nada de cosas. Acreedores vinculados con grado de consanguinidad, no. Ellos no tienen votación allí. Listo. No se pueden afectar derechos de acreedores laborales. Pay atención. Alguien dirá, ¿y quién va a asumir esa descarga? ¿Cómo? ¿Cómo es que usted dijo? 2.000 millones debe la empresa.
y 500 millones aparte. Entonces tiene un activo por 2.000 millones y debe 2.500. Entonces que usted dice que no pagan 500 y quién asume los 500. Y yo no, vamos a ver quién los asume. En todo caso, no me vaya a dejar por fuera ni a los acreedores laborales. Señores trabajadores, están a salvo. Ni a los pensionados, ni a los alimentos de menores, ni a acreedores garantizados. ¿Cuáles son los acreedores garantizados? Los que están en los términos de la ley 1676 de 2013. Si me garantiza a todos ellos, vamos bien, vamos bien. Disponer de la cancelación sin contraprestación de los derechos de accionista o de socios. Señalar la nueva estructura de capital, claro, porque hay una recomposición de capital social del deudor, indicando que acreedores hacen parte del pasivo interno, el valor nominal y número de sus participaciones. Entonces esa es una forma también de acceder al mecanismo de caja, porque entonces vamos a hablar de situaciones reales, vamos a hablar de sobrevaloraciones, de pasivos impagables y demás. Entonces va a haber una colita ahí que se va a descargar. Eso es otro alivio que lo trae este decreto. Otro alivio, pactos de deuda sostenibles. Entonces se podrá negociar o reperfilar deudas con el voto del 60%. Por ejemplo, negociar con el sector financiero y reperfilar la deuda y pagarle primero a los otros y de último esto, pactos de deuda sostenible con unos bonos que se emitan y los compre el sector financiero. Otra situación, estímulos a la financiación del deudor, estímulo, artículo 5, importantísimo este artículo, es el que estaba hablando ahorita cuando hablé de la subrogación, que les dije que ahorita hablo, ya voy a abordar este tema. Y son los estímulos a la financiación del deudor durante la negociación de un acuerdo de reorganización. ¿Qué pasa aquí? La queja, decíamos ahora, siempre ha sido: no me gusta el proceso de reorganización, dicen algunos empresarios, algunos asesores financieros y todo, no te vuelven a prestar plata a los bancos, no te vuelven a prestar plata a nadie. No, eso no es del todo cierto. Esta es una ley pro deudor, es una ley que quiere sacar adelante la empresa y que pues lo que requiere es de que la unidad productiva no se desvanezca para que prevalezca el empleo y demás. Entendemos los riesgos y todo eso, pero aquí le da un estímulo. El decreto 560 dice: vamos a tomar esa situación puntual, pues vamos a mirar cómo es que vamos a solucionar este tema. Le va a dar un estímulo al inversionista que le preste dinero a una empresa en dificultades como esta emergencia. ¿Cuál es el estímulo? Mire a ver si le prestan condiciones menos gravosas, que no impliquen gravámenes financieros, gravámenes reales y demás, hipotecas y demás de ese tipo de cosas, y vemos a ver si lo ponemos con las facultades del artículo 71 de la ley 1116, es decir, por encima de todo el concurso. Habíamos dicho que la ley 1116 dice que toda la deuda que viene acumulada es la que se va a negociar, y lo que se cause de ahí en adelante, de la admisión a la reorganización en adelante, son gastos de administración. Entonces, esos gastos de administración tienen prelación legal. A él está diciendo este decreto en este artículo 5, diciendo: si usted le presta plata a esa empresa, lo pongo a que sea parte de los gastos de administración y usted se le paga de primero, por encima de la DIAN y por encima de los créditos de primer orden, por encima de todos ellos, porque usted le tengo que dar un estímulo a usted, inversionista, que se la juega por esta empresa para que perdure y que le va a prestar dinero. Yo lo pongo a usted de primero, por encima de todo el concurso. Un estímulo importante. Alguien diría: ni así me sirve, muchas gracias, no le presto plata por esta reorganización. Entonces empieza a desarrollar 3 numerales a continuación y un parágrafo. Primer numeral: si no le hacen caso de esa forma y entonces no se llega a esos préstamos. Una cosa importante: no requiere autorización del juez del concurso ese préstamo. Acuerde que la ley 1116 no puede eso. En la ley 1116 hay que pedirle permiso. Vamos a incurrir en nuevos créditos, hay que pedir permiso. Entonces, un nuevo crédito, entonces de mejora la prenda a los acreedores. Bueno, son nuevos recursos frescos. Pero aquí no tiene que pedir permiso. Después me da cuenta de todo eso. No tiene que pedir permiso. Bien fácil, le prestan plata, recíbalo para la operación del negocio, para que desarrolle capital de trabajo. Listo. Si no le hacen caso, y dicen los acreedores: no le presto plata, entonces le dice: se puede acudir a uno de estos mecanismos. Primero, respaldar el crédito con garantía sobre sus propios activos, pay atención, que no se encuentren grabados a favor de otros acreedores o sobre nuevos activos adquiridos. Primero, respaldar el crédito con garantía sobre sus propios activos. Entonces, primero, activos propios de la compañía que no se encuentren grabados en favor de otros acreedores, venga, présteme plata en ellos. Esa es una situación. No necesita permiso del juez del concurso. Y otra,
sobre nuevos activos adquiridos. Puede que se adquiera un activo nuevo que no estaba dentro del concurso, un activo nuevo por alguna razón, y va, présteme plata sobre este activo. ¿Listo? Esa es una situación. Entonces ya el acreedor empieza a iluminar los ojos, ya tengo una garantía real. Listo. Segundo, otra alternativa, otorgar un gravamen de segundo grado sobre activos previamente grabados con garantía. Entonces, hay un acreedor hipotecario de primer grado o un acreedor de primer grado garantizado, se hace una de segundo grado. Tampoco le gusta, otra tercero, otorgar una garantía de primer grado sobre bienes previamente grabados con el consentimiento previo del acreedor garantizado, que será subordinado. Entonces, quiere decir lo anterior, que un gravamen hipotecario de primer grado pueden concurrir un gravamen también de primer grado con el permiso y la aquiescencia de ese acreedor de primer grado. Ay, si no le da permiso, y el acreedor de primer grado, no, aquí no hay cupo y no para mí, no, ¿qué tal? Y en reorganización tiene que acudir al juez del concurso, y el juez del concurso sí dirime ese conflicto. ¿Qué tiene que hacer? El juez podrá autorizar la garantía de primer grado siempre que el deudor concursado tiene una carga demostrativa, demuestre que el gravamen y que el acreedor original garantizado gozará de protección razonable. ¿Y qué es eso? ¿Cómo que protección razonable? La protección razonable supone establecer e implementar medidas para proteger la posición del acreedor garantizado, es decir, no lo puede dar por fuera, tiene que tener un cupo suficiente en bien como para pagarle, o puede hacerle abonos o pagos parciales a ese acreedor de primer grado, para que concurra el acreedor de primer grado con otro de primer grado y queden subordinados. ¿Listo? En todo caso, los acreedores, en todo caso, dice el decreto, los demás acreedores podrán presentar propuestas de financiación propias o de terceros en condiciones menos gravosas que las presentadas por la concursada. Importante. Algún tercero dirá, no, tranquilo, yo le presto la plata sin los gravámenes hipotecarios, sin nada de tipo de cosas. Listo. En condiciones, en interés, el que es que prima la tasa de interés. Una tasa de interés era con un gravamen hipotecario, y otra tasa de interés era un crédito abierto así, sin gravámenes o garantías. Pero la ley, repito, este decreto 530/2020 le da una prerrogativa, un estímulo, le dice, venga, usted tan querido que le va a prestar plata a esta empresa, vaya de primero por encima pues de todo el mundo, con los gastos de administración le vamos a pagar a usted de primero. Entonces le da esa prerrogativa. Y si es en situaciones menos gravosas que las gravámenes, se prefiere al acreedor de situaciones menos gravosas que al acreedor que tenga situaciones más gravosas, valga la aclaración. Bien. Finalmente, ya la encontré, vea, el parágrafo tercero era el que hablaba de este artículo, hablaba de las reducciones con las negociaciones con la DIAN, es decir, que puede reducir capital, intereses y sanciones. Es el parágrafo tercero del artículo quinto. Importante, son alivios definitivos para una empresa que esté convaleciente. En palabras del señor superintendente, la superintendencia de sociedades es el hospital de las empresas, y yo digo adicionalmente, y la policía también, ¿cierto? Pero el hospital de las empresas, y una empresa que esté en cuidados intensivos le va a servir mucho esto. ¿Cuándo está en cuidados intensivos? Ahora este COVID-19, no puede pagar nómina, no puede pagar arriendo, no puede pagar nada, cuidados intensivos, que ponerle un balín de oxígeno, se queda sin oxígeno. Todas estas herramientas permiten que haya un plan de salvamento. Vamos a dar una figura final aquí, ya terminando, sobre el salvamento de empresas en estado de liquidación inminente. Veamos una situación, esto es traído del derecho argentino, es el denominado salvataje empresarial. Entonces digamos, el salvamento de empresas dice que cuando ya se hace la negociación y se llega al acuerdo y te fracasa el acuerdo y demás, y se va a entrar en liquidación, entonces puede resultar un tercero por aquí hace la mano y diga, venga, compro la empresa con un precio especial, vamos a hacer una valoración, vamos a una actualización de activos, vamos a mirar esto y yo ofrezco tanto. Ese empresario, ese inversionista, o varios pueden realizar una oferta. ¿En qué términos? Ya vamos a mirar los términos. Veamos. El interés deberá manifestarse una vez proferido el auto que declara la terminación del proceso de reorganización y que ordene el inicio de la liquidación. Ve atención. Termina la reorganización e inicia la liquidación. Se nombra un liquidador. El liquidador permanece. Listo. En el término para presentar el recurso durante la audiencia o durante la ejecutoria del auto escrito que decreta la liquidación por no presentación del acuerdo de organización. Ahí se hace la oferta. Esa oferta debe ser muy seria, porque tiene una sanción grave, ya le voy a decir. Presenta la manifestación del interés al juez del concurso, mantendrá el nombramiento del liquidador, pero suspenderá los efectos de la liquidación judicial según corresponde. Entonces, se nombró el liquidador,
no se va a ejecutar la liquidación, se suspende, a efectos de que se solucione esa oferta mercantil por la empresa, por la adquisición de la empresa. Eso mucha gente lo utiliza, mucha gente lo usa. Bueno, la empresa va para liquidación, la compro en estos términos. Y eso ya venía también de la ley 1429, o sea, una empresa en liquidación se puede resucitar, Lázaro puede resucitar. Si se paga la creencia externa del 70% y demás, y se resuelven unas controversias, puede volverse a reactivar una empresa que está en etapa de liquidación. Aquí va a empezar apenas la etapa de liquidación y puede resultar un tercero, uno o varios digamos inversionistas o mismos acreedores de allí pueden hacer ofertas. Es decir, yo compro la empresa, ¿qué debe garantizar y cómo se debe hacer? Esa oferta es muy seria, porque si esa oferta no se paga en los términos convenidos y demás allí, y en los términos de este decreto de ley, se pierde el 50% del valor de la empresa. Vale 3.000 millones, perdió 1.500, además de las sanciones pues que hay adicionales. El liquidador deberá presentar un estimado de gastos de la liquidación. Entonces, ¿qué hace el liquidador? Va y confecciona el inventario de los gastos estimados de la liquidación, una actualización de activos, de un inventario de activos dentro del mes siguiente, a la orden del juez del concurso, a fin de verificar el patrimonio neto de la liquidación que sea negativo. Entonces los activos tienen que mirar patrimonio negativo, requisito sine qua non, y determinar los acreedores con vocación de pago, que a quién le van a pagar, quién realmente tiene vocación de pago. Posteriormente se correrá traslado de 10 días del inventario de los activos, 10 días para objetarlos actualizados, y de la estimación de los gastos de la liquidación, y por 3 días de las objeciones presentadas. Los terceros pueden presentar objeciones, que mirar. A continuación se reanudará la audiencia para resolver sobre la operación. En el evento de existir objeciones, se resolverá previamente a continuar con el estudio de la operación, y resueltas las objeciones por el juez del concurso, instará al interesado o interesada que presenten su oferta. Ahí viene la oferta. Se hace la oferta. ¿Qué tiene que garantizar la oferta? Alguien dirá, uy, una jugada maquiavélica, nos van a dejar pobres a los trabajadores, no. Oye, el decreto habla: la oferta económica deberá corresponder como mínimo a el valor, no es cualquier oferta, debe garantizar como mínimo el valor a pagar, la totalidad de los créditos de primera clase, todos los créditos de primera clase, las indemnizaciones laborales por terminación anticipada sin justa causa, la normalización de los pasivos pensionales, los gastos de administración de la reorganización, todos los cánones del leasing y todas las cosas que se van, o gastos directos que se vayan ocasionando los gastos gastos de administración, de organización, los créditos a favor de los acreedores garantizados, a los de la ley 1672-2013, tienen que pagarlos o garantizar el pago, provisional a garantizar que la oferta garantice ese pago, y los demás créditos con vocación de pago de conformidad con el inventario de activos, y tiene unos requisitos. Entonces mire pues que la oferta no puede ser cualquier precio, tiene que ser tiene una oferta que garantice mínimo esas acreencias. Verificado el depósito, se debe depositar la oferta, se debe verificar también que el patrimonio del deudor sea negativo, requisito, y que el interesado o interesados hayan realizado el depósito completo de la operación. Una operación bien seria. Aprobada la operación, se realizarán los pagos en favor de la totalidad de los créditos de primera clase. Míreme, se cogen y se pagan los créditos de primera clase y los demás créditos con vocación de pago, incluyendo los gastos de administración de la reorganización. Muy importante, le proveyó una liquidez tremenda. Si le paga los gastos de administración y los créditos de primer orden, ya le ayudó muchísimo. Y de los créditos a favor de los acreedores garantizados, también pagó las garantías, dejó la empresa saneada, garantizados con cargo al depósito a realizarlo por el interesado. Sin embargo, el valor correspondiente a la eventual indemnización por la terminación de contratos de trabajo no se entregará a los trabajadores, sino que se mantendrá como una reserva de la sociedad para atender estas eventuales obligaciones. ¿Qué pasa? Que como la empresa no se liquidó en definitiva, pues se le pagan las acreencias laborales, pero las indemnizaciones se provisionan y se tienen guardadas para cuando ocurra esa situación. Entonces se dejan ahí, pero tiene que garantizarse ese pago. Es decir, tiene que liquidarse todas las indemnizaciones de los trabajadores. Son 500 trabajadores, 500 indemnizaciones. Hay que mirarse y provisionarse para como una reserva de la empresa, para esa contingencia, no para cualquier otra cosa. En la providencia que declara terminado el proceso de liquidación judicial y se ordena al liquidador presentar su rendición final de cuentas dentro de los 5 días siguientes, de la rendición de cuentas será trasladado a 3 días. Entonces el liquidador viene, que fue nombrado, que no ejecutó la liquidación, que estuvo en esa operación, rinde cuentas de cómo quedó el asunto
y asunto cerrado. A continuación, el juez del concurso proferirá una providencia determinante del proceso de liquidación, en la cual se aprobará la rendición de cuentas, se fijarán los honorarios del liquidador y se determinará la capitalización de valor nominal de las acreencias pagadas, las emisiones de las nuevas acciones en favor de los adquirientes y la cancelación de las otras, y las obligaciones insolutas del concurso. Pay atención aquí. Para efectos no se aplicará el derecho de preferencia. E igualmente, la providencia se ordenará la cancelación de las acciones de los anteriores accionistas. Y ojo, las obligaciones insolutas del concurso o de cualquier otra deuda originada con anterioridad al inicio del proceso de insolvencia que no se haya presentado en el proceso concursal se extinguirá sin perjuicio de las acciones de responsabilidad que haya lugar a los administradores y controlantes en los términos de la ley 1117 de 2006. Otra responsabilidad que le carga el decreto 560 a los administradores. Responde por no haber incluido algunas obligaciones y demás en el proyecto de graduación de créditos y por deudas originadas con anterioridad al inicio del proceso de insolvencia que no se hayan presentado. O sea, que no se presentó, que va por fuera y extinguida su obligación. Ni siquiera postergado, extinguida su obligación totalmente. Entonces hay que tener en cuenta que este salvamento pues extingue también algunas obligaciones y demás, y que no realizarse el depósito que demás a continuación habla de la cesación de la sanción del 50% del valor ofertado. Los acreedores que presenten ofertas conjuntas responderán por ellas solidariamente e ilimitadamente. En caso de que exista más de una oferta, se preferirá aquella que presente el mayor valor. Si se presentan ofertas iguales, se preferirá la del acreedor no vinculado sobre el acreedor vinculado. Es decir, ojalá que las ofertas sean de acreedores que no tengan vínculos con el deudor, para que se prefiera esa oferta, en caso de haber varias. Bien, amigos, ahora sí, hasta aquí realmente fue este webinar. Espero que les haya gustado, espero que hayan aclarado algunas dudas. Estamos prestos a resolver sus inquietudes. Recuerde suscribirse a nuestro canal Carlos Hernández Abogados, dele clic a la campanita, por favor, suscríbase, dele like. En Facebook Live vamos a estar transmitiendo también estas conferencias. Bien pueda, quedan las puertas abiertas, sesión de preguntas y respuestas. Envíenos sus preguntas, con muchísimo gusto las trataremos de responder todas. Estaremos prestos a la asesoría idónea de los empresarios, prestos a escucharlos. Sepan que en esta época de COVID está la Superintendencia de Sociedades atendiendo virtualmente, que podemos presentar pruebas de reorganización, de liquidaciones judiciales. Ojalá de liquidaciones judiciales no, ojalá que todas sean reorganizaciones y que preservemos la empresa, que podemos acudir a las cámaras de comercio, ya les dije que podemos acudir a la Superintendencia de Sociedades con este decreto 560 de 2020, que podemos reestructurar su empresa, que se animen para que nos reinventemos entre todos y que seamos parte de los abogados también de este proceso que nos puso la vida y que nos puso en situaciones de emergencia, pero que tenemos que reinventarnos. Atiendemos consultas vía Zoom, vía reuniones Zoom, previa cita programada. Vamos a dar unos estímulos de unos porcentajes en descuentos en horarios y demás para las personas que han visto su webinar y que pues, nos estimulan que se suscriban al canal. Suscríbase al canal, denos like, hágase seguidor nuestro y obtendrá algunos beneficios. Si usted desea contratar algún proceso de estos, en algo se verá beneficiado. Hay que premiar a las personas que se toman el tiempo de escucharnos, y muchas gracias por su atención. Esperamos haberles quedado muy bien con los anuncios que se hicieron. También les tengo buenas noticias. Posteriormente crearemos unos módulos para dictarlos online, ya con pago posteriores, sobre módulos, todo el derecho de insolvencia, sobre persona natural no comerciante, liquidaciones judiciales, ley 1116, decreto 560 para empresarios, para personas naturales comerciantes, para todo el sistema de insolvencia. Vamos a crear módulos en los que se van a pagar previamente para abogados y no abogados. Bienvenidos, quedan las puertas abiertas. Muchas gracias por su atención, hasta una próxima. Dios los bendiga.